Buenas tardes para todos ustedes, ¿cómo están? Para mí es un gusto, un placer estar aquí una vez más, tocando este tema que hemos venido desarrollando, el calendario, el verdadero calendario del Creador. Ya hemos aprendido muchas cosas interesantes y esperamos que en este video podamos culminar el tema. Así que bienvenidos, gracias por escuchar. Espero que estos temas sean de utilidad, que los vuelvan a personas con una mente abierta, que sientan el llamado del Padre a estas cosas espirituales y que poco a poco vayamos creciendo en nuestra relación con Él. Así que vamos a dar inicio. Vamos a entrar entonces a algo bien especial que está metido dentro del calendario del Creador, al cual vamos a dedicar algún tiempo. Ya estuvimos hablando acerca del Rosh Hodesh, del comienzo del mes, de la cabeza del mes, y ahora vamos a hablar un poquito acerca del Shabbat. Shabbat, que es una palabra en hebreo y que por supuesto no es lo mismo que sábado, ¿no? Un error garrafal del cristianismo creer que Shabbat es sábado. Tal vez lo llegaron a pensar en algún momento por, digamos que su fonética, que es parecida, pero pues en realidad no es. ¿Por qué les digo que no es? Porque Shabbat es una palabra, es un verbo en hebreo que significa reposo. Y sábado es otra cosa, pero bueno, necesitamos ir avanzando, recordando de dónde se originó este día, esta celebración, este mensaje que el Padre quiso darle a sus hijos en el desierto, a su pueblo en el desierto. Como ustedes saben, Génesis capítulo 2 remonta a la creación, cuando el Padre termina la creación. Y entonces el séptimo día decide descansar en unión con Adán y Eva. Y les pone este día como un mandato allá en Shemot, en Éxodo 16, con el milagro del maná, ¿verdad? Y a partir de ese día se identifica el Shabbat como el séptimo día, porque el Padre ya los había sacado. Noten bien el proceso, los saca de Egipto. Justo cuando van a celebrar Pesach o Pascua, les dice: ustedes van a contar este primer mes, este mes de Abib, este mes de la primavera, lo van a contar como primer mes del año. No lo van a contar como los egipcios, que ya vienen desde diciembre contándolo, sino que lo van a contar ustedes precisamente desde este mes, el mes de la llegada de la primavera. Entonces los saca por el desierto, arranca una caminata bastante larga, los lleva allí, y cuando los mete o los está metiendo a la tierra por el paso por el desierto, el recuento está en Éxodo capítulo 16, decide darles el maná, que es pan del cielo. Entonces la declaración les dice que van a recoger 6 días, el sexto día deben recoger doble porción, porque el séptimo día no va a caer maná del cielo, sino que deben reposar el Shabbat, Yom Shabbat, el día de reposo. Entonces, como les decía, grábense bien el significado, porque Shabbat es reposo, es cesar. Nunca Shabbat fue sábado. Sábado se lo inventaron los romanos para ponerle el nombre de un dios, que era Saturno, Cronos. Entonces le pusieron ese nombre, pero no significa que en el espacio de tiempo sea lo mismo. Dicho sea de paso, nuestro Padre, el Creador, nunca le puso nombres a los días, únicamente al Shabbat, que era día, y la identificación fue Yom, día de Shabbat, día de reposo.
Nunca dijo ni era lunes, ni martes, ni sábado, ni nada de eso. Porque digamos que Shabbat es como un adjetivo, ¿sí? Shabbat no es el nombre de un día, sino un calificativo para designar algo que se hace en un día. Entonces, bien podríamos usar la palabra Shabbat para referirnos a reposo. Así que Shabbat no es el nombre de un día. ¿Cómo se llama ese día? Pues séptimo día. Así es como se designa, el séptimo día. Había otros días también, eso es muy importante saberlo. Aparte del Shabbat, había otros días de reposo que no eran el séptimo día. ¿Cómo cuáles? Ya se los dije. El Rosh Hodesh, por ejemplo, que era el primer día del mes, del inicio del mes, también era Shabbat, era Yom Shabbat. ¿Por qué? Porque ese día se reposaba. Entonces, saquémonos la idea de la cabeza que cada 7 días era el único Shabbat, ¿no? Y por ejemplo, Yom Kippur la gente tampoco trabajaba. El día de la expiación tampoco se trabajaba. Así no fuera el séptimo día de la semana, lo importante era que la ley dijera, la Torah dijera que era día de reposo y para ellos, para todos sus efectos, tenía la misma connotación de no trabajar. Entonces el templo estaba abierto el Shabbat y también estaba abierto el Rosh Hodesh. Ezequiel 46:1, por ejemplo, dice que también era un Shabbat. ¿Sí? No porque se llamara Shabbat, sino porque ese día reposaba. Quiero que por favor me entiendan. Cualquier día que no trabajaran era Yom Shabbat. ¿Sí? Cualquier día que no trabajaran. Podía ser un Shabbat y a los 3 días o 4 días ser otro Shabbat en la misma semana. Y este ciclo persistirá, como ya les dije, aún en la Tierra Nueva. El día que es Rosh Hodesh, el ciclo de 6 días, pues sería interrumpido. Yo quiero que entendamos. A ver, si había un Rosh Hodesh, que era el primer día de ese mes, era un Rosh Hodesh, quiere decir que el ciclo semanal de 7 días se rompía, porque había un Shabbat por ahí, a la mitad de la semana o al finalizar la semana. ¿Me hago entender? Y a los 2 o 3 días volvía a ser Shabbat. ¿Por qué? Porque Rosh Hodesh era cabeza de mes, era el primer día del mes y podía caer cualquier día, menos el séptimo, ¿no? O sea, podría ser cualquier día. Y eso indica que en la semana, esa semana tenía 2 Shabbat. ¿Me hago entender? Esa semana tenía 2 Shabbat, 2 Yom Shabbat. 2 días de reposo. Bueno, muy bien. Entonces, todo esto es el desconocimiento de la Torah, ¿no? Es el desconocimiento de realmente analizar las cosas sin el apasionamiento por querer defender una posición que yo traigo adquirida. Pero pues cada quien es libre de analizar las cosas desde su punto de vista y ahora pues nosotros sabemos que en realidad todos estos son revelaciones del Padre. Entonces cuando los traductores vieron que ahí decía Yom Shabbat, entonces dijeron, tiene que ser el mismo sábado, mire, hasta se parece, y decidieron traducirlo a Yom Shabbat. Las primeras Biblias, para que ustedes tengan el dato, las Biblias Valeras de 1960, esas decían día de reposo en la parte de arriba y en la parte de abajo decía aquí equivale a sábado, ¿sí? Y pues todos pues dijeron, pues debe ser así, pero no se dieron a la tarea, no se dieron el beneficio de la duda de averiguar si eso era verdad. Como les digo, Shabbat es reposo, así que vamos a tener los ojos bien abiertos y vamos a tratar de descubrir cuándo era Shabbat para el pueblo del Padre en el desierto, cuando transcurrió la vida del pueblo de Israel como nación. Y creo que esto es una revelación. Esto lo vamos a hacer, porque al final del tema, al final de este tema del calendario, las conclusiones van a ser maravillosas.
Entonces, para encontrar el Shabbat debemos buscar en la palabra cada texto que relacione el Shabbat con una fecha. Ya sabemos que el año inicia en primavera y sabemos que el año está dividido en 4 estaciones, 3 meses cada estación de 30 días cada mes. Y bueno, eso más adelante se los voy a explicar. Por ahora quiero que hagamos un pequeño paréntesis aquí, porque hasta el momento no tenemos nada más para descubrir el calendario del Creador, el verdadero calendario, la verdadera manera en que el Padre mide el tiempo. Y esto que les voy a decir es extraordinario, lo pueden averiguar, lo pueden investigar y van a decir, wow, esto es increíble. Y esto es algo de lo que no se habla en las iglesias cristianas. Esto se mantiene ignorado completamente. Entonces, cuando nosotros estábamos buscando con mi esposa respuestas para este interrogante de cuál es el calendario, cuál es el verdadero Shabbat, ya con las dudas, de pronto encontramos algo, como les digo, trascendental. Les voy a contar de qué se trata. El hallazgo que ocurrió, el hallazgo de los libros mal llamados libros apócrifos, unos libros que fueron encontrados en unas cuevas en Qumran, así son llamadas. Ustedes lo pueden buscar, hallazgos de las cuevas de Qumran, en el año 1947. Allí en esas cuevas se encontraron muchos libros, muchos pedazos de escritura, libros incluso como el libro de Jeremías o de Isaías, allí estaban. Entonces, cuando se hizo ese descubrimiento, que se cuenta que unos pastores beduinos del desierto, unos muchachos, pues vieron una cueva allá abandonada y lanzaron una piedra a esa cueva y escucharon que golpeó como si se hubiera partido una vasija adentro, y eso les llamó la atención y avisaron, y finalmente descubrieron unas tinajas, unas ollas de barro que contenían todos esos libros, unos libros muy antiguos, algunos ya muy raídos, muy deteriorados, otros en muy buen estado, y los arqueólogos empezaron a tratar de descubrir y dijeron, wow, esto es impresionante. Entonces empezaron allí a descubrir todos esos libros, y que realmente eran demasiado antiguos. Y entonces, pues este hallazgo arqueológico, descubrieron también que era de un grupo de personas, que ustedes lo pueden investigar, los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Pues una comunidad de creyentes de la palabra, de creyentes en el Creador, que decidieron apartarse cuando los fariseos empezaron a tener su hegemonía allí en el pueblo de Israel. Pues ellos decidieron apartarse y sufrieron una persecución, y ellos se fueron a esas cuevas y allí enterraron pues los libros que ellos usaban, entre ellos el libro de Enoc y el libro de Jubileos, que a propósito los invito para que vayan y los lean, que son libros muy interesantes. Cuando la Iglesia Católica descubrió esos libros a través de esos hallazgos arqueológicos, decidieron que eran libros apócrifos, que no eran inspirados, y sencillamente los descartaron. Y esa congregación, esa gente en el desierto, uno de los hallazgos fue que descubrieron que ellos manejaban un calendario que resultó ser el calendario de Enoc. El calendario que para nosotros es el más claro y más pegado a esas pautas bíblicas, como que el año tenga 12 meses, como que el mes tenga 30 días, como que el año empiece en la primavera. Y vimos que el calendario de Enoc tenía, así es planteado,
con las mismas prerrogativas, y además el libro de Enoch se explaya, ¿no?, en detalle respecto a ese calendario y hasta pronostica, pronostica que en el futuro Israel se iba a equivocar y que se iba a poner a contar el tiempo por la luna, ¿no? Incluso algunos dicen que Juan Bautista era de esa secta, de los esenios. Entonces, si usted está realmente interesado en aprender de la Biblia, en conocer cosas de nuestro Padre, no debe perderse este tema del descubrimiento de las cuevas de Qumran y de los libros que encontraron allí. Le aseguro que se va a sorprender. Hay expertos que fueron los que encontraron los libros, hay suficiente material en la internet y realmente es impresionante lo que dicen esos libros. Yo le voy a pedir a ustedes que vayan y busquen el libro de Enoch para que le echen una leída y me dirán si estoy mintiendo. Yo leí el libro de Enoch, todo el libro de Enoch, y leí el libro de Jubileos también. Bueno, he leído algunos de esos libros que fueron hallados allí y me ha sacudido muchas cosas de esos libros. Pero hoy, como el tema es del calendario, pues miren, les voy a poner en consideración lo que dice ese libro respecto al calendario y ya ustedes pues sabrán qué decisión toman. Capítulo 72 al 82 del libro de Enoch dice muchas cosas. Precisamente dice cosas respecto al calendario, ¿no? Al calendario. Repito lo que les decía hace un momento. Allí en esas cuevas encontraron porciones muy grandes del libro de Salmos, Daniel, el de Isaías, el de Jeremías, y bueno, esas personas que dicen que fueron esenios fueron los que preservaron, y esa gente vivía el calendario de Enoch. Por eso la Biblia dice que Juan Bautista era la voz que clamaba en el desierto, porque es que las cuevas de Qumran son en un desierto, eso por allá no vive nadie, pero ellos vivían allá y encontraron, por ejemplo, libros como el de Jubileos, que es el otro Génesis, ¿no? Eso dicen, y es el libro de Enoch, es la historia de este mundo, la lucha entre el bien y el mal, la historia de los ángeles caídos, su relación con la humanidad. Por ejemplo, encontré cosas muy interesantes en ese libro, como que los que le enseñaron al hombre a sacar los metales y las cosas que hay debajo de la tierra fueron los ángeles caídos, porque cómo es que el ser humano descubrió que abajo del subsuelo pues habían todos estos metales y todos estos materiales. Así que es maravilloso ese libro de Enoch y el de Jubileos. Es muy interesante para estudiar. También ese libro, como está al inicio de este canal, en los primeros videos, también me corroboró, y eso para mí fue una sorpresa muy grande. Me corroboró que efectivamente Eva tuvo relaciones sexuales con un ángel caído. Me corroboró que por eso la aparición de los nefilín o de los gigantes, bueno, y por supuesto la entrega del calendario celestial, ¿no? Que Enoch dice que a él le entregaron ese calendario y que pues luego ese fue el calendario que usó el pueblo de Israel. Me llamó mucho la atención de ese libro que tiene una inclinación mesiánica, ¿no? Es como si estuviera llamando o estuviera apuntando a la persona de Yeshua. Describe con lujo de detalles el mundo angelical, ¿verdad? El mundo de los querubes, de los serafines, ofanimes, incluso menciona nombres propios y las misiones de estos seres poderosos, a quienes llama vigilantes, llamados así porque su tarea era ayudar a los seres humanos a desarrollarse en este mundo que estaba pues recién creado, ¿no? También el Padre se le llama
Allí en este libro se le llama Señor de los Espíritus, y en repetidas ocasiones se dice que los que aman al Señor son sus elegidos. Es decir, este libro de Enoc encuentra plena coherencia con el mensaje de Yeshua. Estos escritos, estos manuscritos antiguos eran parte, pues, de la vida religiosa de los israelitas antes de Yeshua. Eran aceptados como palabra de Dios. Porque, por ejemplo, Judas, verso 6, cita el libro de Enoc para referirse a los ángeles caídos. Una vez lees el libro de Enoc detalladamente, te das cuenta que el Nuevo Testamento se apoyó en las profecías mesiánicas para hablar de Yeshua. Pero, como les digo, en el Concilio de Nicea, en el 325, pues los padres de la Iglesia decidieron tomar otro enfoque, ¿no? Mezclar el paganismo con el cristianismo que estaban haciendo. Y bueno, todo se perdió, ¿no? Entonces este libro ofrece un panorama muy amplio acerca de lo que es la verdad. Entonces, pues, no pierdan el tiempo con los argumentos que dicen que no vaya a leer eso. No, yo ya lo leí y pude sacar muchas conclusiones importantes respecto a este libro. ¿Qué dice este libro? Pues dice que los caídos serán encadenados por 70 generaciones, luego de pecar con las mujeres en los tiempos de Noé, que luego serían juzgados. Puedes leer 2 de Pedro 2:4 y Judas 6, que resurge una buena pregunta: ¿cuándo fue que sucedió eso? También este libro dice que Chemijasa, un poderoso vigilante, era el líder de ese grupo de 200 ángeles caídos, capítulo 6, verso 3 y capítulo 9, verso 7. Algunos creen que es el mismo Lucifer o ángel de luz, tan conocido en otros pasajes. Les estoy contando así rapidito lo que me acuerdo de ese libro, qué es lo que dice ese libro, porque ya lo leí, entonces no quiero demorarme tanto en este tema, sino porque el plan es terminar precisamente lo del calendario. ¿Está bien? Entonces, ¿qué otra cosa dice ese libro? Dice que el Monte Hermón fue el sitio, el Monte Hermón en Israel, donde descendieron 200 vigilantes para hacer pacto bajo anatema, una promesa de pacto, capítulo 6, verso 6 del libro de Enoc. Es el que cuenta eso, ¿no? Muy parecido a los relatos de 2 de Pedro 2:4, Job 38:7, Colosenses 6:3. Y es que el Monte Hermón existe y ofrece un trasfondo extraordinario en la vida de Yeshua. Por ejemplo, en ese monte, en el Monte Hermón, fue donde Yeshua se transfiguró. Yo les voy a sugerir una serie en YouTube que yo la vi. No estoy de acuerdo con el señor José Antonio Vilches en algunas cosas, pero en la mayoría de cosas sí estoy de acuerdo con él. Él tiene una serie maravillosa que se llama Descubre la Biblia desde Israel. Descubre la Biblia desde Israel. Batalla Cósmica. Episodio del 1 al 15 del señor José Antonio Vilches. Esa serie es maravillosa. Como les digo, no me escuchen solo a mí, yo no creo que yo tenga la verdad absoluta, simplemente soy un aficionado, me gustan estos temas, pero investiguen, averigüen, escarben aquí, escarben allá, y así es como se va construyendo la verdad. Esa serie que les digo cuenta todos los lugares, y es espectacular, porque está ahí lo que menciona el libro de Enoc. Y por supuesto, él también ya leyó el libro de Enoc, entonces se basa en lo mismo. Y muchos acontecimientos en el Monte Hermón, ¿no? La caída de los vigilantes. Son 15 capítulos en YouTube, pero es realmente espectacular esa serie. ¿Cómo presenta Enoc a los vigilantes? Pues los presenta de una forma muy diferente
a la fotografía cristiana que estamos acostumbrados nosotros. A los caídos, como algunas veces se menciona, eran seres cercanos al reino del Señor de los Espíritus, llenos de sabiduría, de poder. Les estoy dando un repasito así del libro de Enoc, ¿está bien? Esto es como él lo presenta. Cuando pecan, no son presentados como seres totalmente irracionales o malos, sino que se les presenta como seres pensantes, ¿no? Que conocían, por supuesto, estuvieron con la luz, ¿no? Conocían el poder del Padre. Entonces se les muestra conscientes de la gravedad de su rebelión. Incluso, según ese libro, intentaron enmendar su error diciéndole a Enoc que intercediera por ellos ante el Padre de la luz. No por ello Enoc deja de mencionar, ¿no?, de forma abundante la gravedad de su pecado y menciona repetidamente las consecuencias funestas que esto trajo para el ser humano. Que no solamente se trató de relaciones sexuales de los ángeles con las mujeres, sino que sus hijos, los nefilín, los gigantes, trajeron desgracia a la raza humana. En dibujos y jeroglíficos antiguos dejados por varias civilizaciones se ven seres de estatura alta, de aspecto diferente, que podía tratarse de esos seres descritos en el libro de Enoc. Entonces, algunas construcciones son impresionantes. Estoy hablando de las pirámides de Giza en Egipto, las pirámides de los Maya en México, en Centroamérica. Bueno, podrían tener explicación en esa raza que alguna vez pobló la tierra. Entonces, Enoc les presenta como unos seres malvados que arrasaron los animales, los cultivos y que comían hombres, ¿no? También se les presenta así. No solo se comían pues los animales, sino todo lo que encontraran a su paso. Por eso el Padre dijo que se arrepentía de crear al hombre, ¿verdad? Porque se habían unido con los vigilantes y entonces el mundo ahora estaba lleno de violencia por aquellos días. Como les digo, señala que los vigilantes le contaron a los seres humanos secretos acerca de los metales que había debajo de la tierra, les enseñaron la hechicería. Incluso menciona que la pintura de las mujeres se la enseñaron los ángeles, el maquillaje, pues, bueno, etcétera, etcétera. No quiero demorarme. Entonces, al leer algunos capítulos, el Padre es mostrado de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados en el cristianismo, porque allí se describe a un ser extraordinariamente lejano, inaccesible a su creación, mas no por falta de amor y calidez, sino por su inmenso poder, su inmensa majestad. Entonces se dice que los ángeles no tienen contacto con él, excepto 4 de ellos, que era lo que estudiábamos en los temas anteriores de los 4 querubes. ¿Se acuerdan? Que uno de esos querubes pues era los querubes del becerro, del toro, que era la familia a la cual pertenecía Lucifer. Aunque incluso estos se refieren a él como a alguien a quien no es fácil llevarle un caso, ¿no? Entonces, la luz que irradia de él es inconmensurable, la luz del Padre. Su trono es inaccesible para cualquier ángel de su reino. Entonces, tener acceso al ángel de los espíritus, al Señor de los espíritus, perdón, es algo imposible. Sin embargo, con Enoc, el Señor de los espíritus, el Todopoderoso, se muestra como tierno y amable, como un tierno anciano de cabello blanco, cuyos vestidos, dice Enoc, son indescriptibles. Eso está en Enoc 7:1. Entonces, su trono es como en una montaña, ¿sí? Así lo presenta, como en una montaña. Allí hay un árbol especial, dice Enoc, que es aromático, es decir, que tiene un perfume extraordinario, que es el árbol de la sabiduría, grande, bello y magnífico, del cual comieron Adán y Eva.
Eso está en el capítulo 32, verso 4 y en el capítulo 25, versículo 3. También dice que hay un fuego, ¿no? Quizás como un ángel que guía las luminarias. Eso está en el capítulo 25, verso 3. Entonces, Enoc muestra que los ángeles están divididos y organizados como un ejército. Eso me llamó mucho la atención. Por rangos, están divididos en rangos, escalafones, en misiones. No son los angelitos gorditos que vuelan con sus alas chiquititas como los pinta Miguel Ángel, sino que son espíritus sabios, poderosos, superiores al ser humano en todo, ¿no? Entonces hay 4 ángeles de máximo poder, los que no duermen, se cree, ¿no?, por el panorama descrito en el libro de Enoc, como les digo, que son los 4 seres vivientes mencionados en Apocalipsis 4. Entonces se trata del grupo de querubines, de los cuales Shem-Mihasa, el líder rebelde, era parte antes de ser expulsado pues del cielo. Entonces los nombres de ellos son, todo esto se lo estoy diciendo porque ya leí el libro de Enoc y les estoy dando apenas un viajecito por este libro para que entren en contexto, ¿está bien? Entonces dice que los nombres de ellos son Miguel, que se cree que era Yeshua, ¿no?, llamado mi hijo, Sariel, Rafael, Gabriel. Eso está en el capítulo 61, verso 10 del libro de Enoc, y capítulo 69, 1 y 2. Mencionan los nombres de los vigilantes y sus subalternos. ¿Qué otra cosa dice? Dice que una vez murieran los nefilín o los hijos de los vigilantes, que esos espíritus quedarían allí en la tierra. Se cree que de ser así, los que entran a las personas endemoniadas son ellos. Ellos son los que entran para endemoniar a las personas. Y por eso conocían a Yeshua, ¿no? En el capítulo, en el Nuevo Testamento dice, sabemos quién eres, eres el Hijo del Dios Altísimo. Eso también está en Enoc 15, 6. Así que la tierra, también lo dice Enoc, tiene una piedra angular que la sostiene. En el capítulo 18, verso 2, el libro de Enoc dice eso. Entonces, ¿se acuerdan del tema de la piedra angular? La que desecharon. Bueno, no les digo más para no enredar más la cosa. Entonces, el libro muestra que Enoc vio una especie de montaña. Esto me llamó mucho la atención. Enoc ve una especie de montaña grande donde hay 4 pozos o huecos, los describe así, lisos, inmensamente profundos, y menciona, oído, que cuando morimos todos vamos a esos pozos. Dice que el pozo 1 es para los justos, donde hay una fuente de agua viva, pozo número 1. Pozo número 2, los pecadores, ¿sí? Pozo número 3, los asesinados en los días de los pecadores, así dice él, ¿no? Dice que incluso el espíritu de Abel clama por justicia allí en ese pozo número 3. Y el pozo número 4 es para los injustos. Enoc capítulo 22, versículo 8. Esta descripción que da allí es muy significativa porque nos da un concepto muy diferente al cristiano. En primer lugar, Enoc siente verdadero pánico y temor al ver ese lugar donde están los pecadores. Entonces es un sitio de lamento, según Enoc. Les estoy transmitiendo lo que ese libro dice. No así para los justos, ¿no? Pues allí, para los justos, está el río de la vida, y eso nos ayudaría a comprender un poco la parábola del rico y Lázaro. La presencia del profeta Samuel aún muerto ante Saúl y la prohibición de invocar a los muertos, porque esa prohibición está
está hecha o está dada precisamente por eso, porque se puede hacer. En realidad los seres humanos muertos no están, según este libro, totalmente muertos, sino que están en un estado de inconsciencia, pero precisamente está prohibido que un vivo haga contacto con un ser, una persona que ha muerto. Y que según Enoc dice que van a estar allí hasta que sean juzgados, ¿sí? Hasta que sean juzgados. También el libro de Enoc dice que menciona, esto tiene muchas cosas interesantes, el libro de Enoc dice que habrá uno, quien será el elegido, quien va a ser el que va a ejecutar la voluntad del Señor de los espíritus y tendrá su poder. Dice que bajo su mando, se restaurará el orden y el pecado de la rebelión será derrotado. Entonces lo pone en el futuro, alguien que llegaría cuando el Padre lo designara, ¿sí? Me da a entender que eso fue antes de que Yeshua apareciera como hijo del Padre. Y ese perfil pues encaja perfectamente en la figura mesiánica de Yeshua, que después aparecería. Entonces, si leemos Hebreos 2, te vas a dar cuenta que en los días de Noé, Yeshua era solamente un ángel que representaba al Padre. Es decir, era el mismo Yeshua, solo que bajo la figura de Miguel, el príncipe o un ángel querubín. De ahí que para Lucifer resultara motivo de ira que uno de sus compañeros pues fuera designado como el hijo del Padre con todo el poder y toda la gloria. Así que la rebelión pudo darse por lo que no profetizaba que sucedería, la elección de un elegido, valga la redundancia, el cual sería la mano derecha del Señor de los Espíritus. Pueden leerse otra vez Hebreos 2 si quieren. Entonces, Hebreos 2 da a entender que cuando el Padre dijo, mi hijo eres tú, hubo un gran revuelo en la parte angélica, y luego cuando lo introduce al mundo a Yeshua, le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces allí se le da el poder, la autoridad y la mismísima gloria del Padre a Yeshua, el Salvador. Jamás Lucifer y los caídos pusieron en duda la autoridad del Padre, ¿verdad? Pues a él lo conocían. Su problema radicó en la designación, que fuera designado a esa posición tan elevada como ser el heredero del Creador y el Hijo, pues, el Hijo del Padre. En Enoc 46:3, si ustedes leen el libro, se menciona se le menciona a ese escogido bajo el nombre de Hijo del Hombre, imagínense ustedes. Entonces claramente Yeshua se apodó a sí mismo, a él mismo se apodó como el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? El libro de Enoc dice que sería llamado Hijo del Hombre. Enoc 48:3 dice que fue elegido antes de fundar este mundo. Enoc 51:3 dice que se sentaría en el trono sobre los reyes, tal como lo dice Hebreos 2. Enoc 62:8 dice la asamblea de los elegidos. Eso me llamó mucho la atención. ¿Se acuerdan del tema el monte de la asamblea? Pues Enoc 62:8 menciona que hay una asamblea de los elegidos que existía ya en el reino y que entonces Yeshua viene a rescatar. Es decir, que estábamos en los cielos, en ese reino, y tuvimos que venir a este mundo a encarnarnos, y que es Yeshua quien viene a liberarnos. Entonces, este libro es extraordinario, estoy dándoles un paseíto. Enoc 47:3 dice que él ve unos libros en el cielo y que al final del tiempo serían abiertos esos libros para juzgar al mundo. Los mismos libros que ve Juan en el Apocalipsis. Ven la similitud, los datos tan curiosos. Un dato curioso me pareció a mí, es que el Padre le dice a Noé
que los ángeles construirían el arca. Muchos imaginamos que fue Noé y sus hijos allí construyendo el barco, ¿no? Pero según Enoc, en el capítulo 67, el verso 2, los ángeles intervinieron en la construcción del arca. Un dato curioso. El capítulo 67, en el verso 11 de Enoc, en un valle al occidente, cerca de donde había montañas de oro, plata, estaño, plomo, se fundió para castigar a los caídos, que cuando son castigados las aguas de esos ríos cambian de temperatura. No me pregunten más de ahí porque no he logrado entenderlo mejor. En el capítulo 69, ya casi acabamos, dice que quien sedujo a Eva fue un ángel llamado Gadriel. Gabriel no, con B burro no. Gadriel, con D de dado. Es un dato impresionante, ¿no? Entonces, pues si ven digamos la similitud con todo esto que hemos estado probando con la Biblia, y pues me llamó a mí mucho la atención la verdad. Capítulo 72, verso 32, y aquí es donde viene lo interesante. Capítulo 72 en adelante presenta el calendario del Creador. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Les estaba dando una vuelta por el libro de Enoc precisamente para que cuando les muestre el calendario, pues ustedes puedan decir, ah, sí, el libro además de eso dice esto y esto y esto y esto. O sea, como para tener una vislumbre más amplia de esto. Así que gracias por escuchar. Ya les di un paseíto por el libro de Enoc. Vayan, lean ustedes mismos el libro, se consigue en internet fácilmente, y espero que pues todo nos ayude, todo nos sirva. Espero que podamos seguir creciendo, seguir avanzando, y este libro pues es maravilloso. Les invito a que lo busquen y lo lean. Un saludo para todos, que nuestro Padre les guarde y les bendiga.